Porque el Perú no puede parar, el ISTP Vicus da inicio el día de hoy a sus clases virtuales. Damos paso a la ingeniera zootecnista Aida Soledad Reyes Yanayaco para que comience sus sesiones de aprendizaje. Listo, chicos, entonces apaguen sus audios todos para que empecemos ya. Hemos dado 15 minutos de tolerancia para que se presenten sus demás compañeros. Vamos a empezar. Muy bien, como ya hemos visto en las clases anteriores, ya pasamos en las semanas anteriores, en las 4 semanas anteriores, hemos visto primero lo que es la importancia de la crianza, ¿verdad? Hemos visto qué tipos de crianza se dan, ¿verdad? Para el caso de la piscicultura o las instalaciones acuícolas o piscícolas. Entonces, nosotros ya vimos que era la piscicultura, incluso les dejé una actividad para que ustedes desarrollaran sobre la piscicultura y llenaran en el crucigrama algunas preguntas que yo les hacía, ¿verdad? Entonces, ya tenemos un concepto claro de lo que es la piscicultura. En nuestra región, chicos, la piscicultura normalmente la hacemos para el caso de costa con la tilapia y para el caso del sierra encontramos lo que es la trucha. Entonces, vamos a basar el estudio de nuestro curso generalmente en base a esas dos especies que son las que más producción tenemos en la zona, ¿verdad? Entonces, como les decía, la piscicultura se encarga del estudio de los peces, ¿verdad? Pero donde las personas o nosotros tenemos el control de la crianza, ¿verdad? Entonces, nosotros criamos según el tipo de crianza que nosotros queramos trabajar. Hay crianzas intensivas, hay crianzas semi-intensivas, ¿verdad? Entonces hay crianzas extensivas, ¿verdad? Entonces nosotros ya vimos también según el María, que acabas de entrar, por favor, apaga el micro. María, Juanita, apaguen su micro, por favor. María, que acabas de entrar, hija, apaga tu micro para que podamos continuar. María, ¿me logras escuchar? Ya. Entonces, continuamos. Como les decía, entonces hemos visto cuántos tipos de crianza son los que tenemos. Y hemos visto también las especies. Un ratito, ya que no esté. Ya, entonces, como les decía, entonces vimos los tipos de crianza, hemos visto ya para la tercera o cuarta semana las especies que son las que nos dedicamos a estudiar en la piscicultura, ¿verdad? Entonces teníamos carpas, teníamos ostras, teníamos el cangrejo de río, hay una serie de especies que se dan en el rubro piscícola, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto esas partes, ahora lo que nos toca ver lo que son instalaciones, ¿verdad? Entonces, recuerden que los peces los vamos a criar en determinados lugares, ¿verdad? Y la responsabilidad de esa crianza va a estar a cargo de ustedes o dependiendo de la persona que ustedes pongan a disposición de esa crianza, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver hoy día lo que son las instalaciones acuícolas, ¿verdad? Entonces, dentro del indicador de logro que tenemos para esta clase, tenemos diseña y construya estanques y determina los equipos, materiales e insumos que para la crianza, teniendo en cuenta la zona. Ya recuerden, nosotros vamos a tener una crianza para costa y tenemos una crianza para sierra. Entonces, sin ir muy lejos, acá en las lomas hay crianzas de tilapias. Es más, en el reservorio de Poecho tuve la información de que estaban criando paicha, ¿verdad? Entonces, carpas hubieron en la Universidad Nacional, la Facultad de Pesquería estaba
criando carpas, pero parece que tuvieron un problema y perdieron la crianza. Igual igual en, a ver, me están hablando, me están diciendo que solo me escuchan distorsionado. A ver, ¿me logran escuchar bien? Escríbanme en el WhatsApp o desactiven el audio y háblenme para poder corregirlo. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan bien? A ver, Juanita me dice que ella sí me está escuchando. A ver, Alexa me está diciendo que me escucha distorsionado el audio. Los demás que están ahí, necesito que me escuchen claro para que puedan entender lo que les estoy explicando. Si no, de nada sirve que les esté hablando si no me están entendiendo. Si no me están escuchando como debe ser. O de repente es la señal, no sé si tendrán, de repente está muy alejado, si la señal de repente está que falla. Alexa, ¿me estás logrando escuchar bien, hija? Los demás chicos que están en el aula están logrando escuchar. Por datos distorsionados y por datos bien. De repente es por la señal. De repente por la señal, pero bueno, Creo que traten de ubicarse en una zona que tengan un poco más de señal. Acá Luis me dice que sí me está escuchando. Desactiven sus audios para poder continuar. Desactiven sus audios para poder continuar. Entonces, como les decía, lo que vamos a ver hoy día son las instalaciones y el indicador de logro es diseña y construye estanques y determina los equipos, los materiales e insumos para la crianza teniendo en cuenta la zona, ¿verdad? Como les decía, nosotros vamos a criar, para el caso de la tilapia es una especie de costa, de trópico, ¿verdad? Necesita ciertas características para su crianza que se reúnen en trópico. Ahora, para la trucha nosotros necesitamos un clima de sierra porque ella se desarrolla muy bien en la altura. Entonces, dentro de esas instalaciones, nosotros lo que tenemos son los estanques, las jaulas y corrales. Estos tres tipos de instalaciones son los que nosotros utilizamos para la crianza de los peces, ya sea tilapia, ya sea trucha, ¿verdad? Ya sean carpas. Entonces, estos son los tipos de instalaciones que normalmente se utilizan. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Acá tenemos los estanques, tenemos las jaulas porque son cerradas y los corrales también son cerrados. Por eso se les llama así. Ustedes conocen un corral para animales, ¿verdad? Entonces, esos corrales en esas características que son cerrados, esas características tienen también para el caso de los peces. Entonces, dentro de los estanques son depósitos cerrados de agua, sin corrientes, de un tamaño tal que pueda ser utilizado para el cultivo controlado de peces, ¿verdad? Entonces, los estanques nosotros vamos a encontrar en diferentes formas y en diferentes tamaños. Depende mucho de cuánto es lo que yo voy a cultivar de peces, ¿verdad? Cuántos voy a criar, cuántos voy a engordar. Voy a tener zona de reproductores, voy a tener mis reproductores machos, mis reproductoras hembras, ¿verdad? Entonces, ya en la clase anterior les explicaba lo que era la selección, ¿verdad? Yo dentro de mi crianza voy a seleccionar a los mejores para utilizarlos como futuros reproductores, ¿verdad? Entonces, yo misma voy a producir mis propias ovas o mis propios alevines, que son las ovas son los huevitos fecundados ya de los peces y alevines son los pececitos ya cuando tienen un aprox de 1,5 centímetros a 2 centímetros. Son pececitos ya tienen la forma de pececito. Las ovas son simplemente los huevitos donde se está formando recién el pez. Entonces, muchos de los productores de la zona compran las ovas para empezar a engordar a un proceso de engorde, o hay otros que compran los peces, ya les vienen los alevines, entonces compran los alevines. Hay dos formas de adquirir estos peces para que yo me dedique a engordar, si es que yo me dedico a engordar. Entonces, para el caso de huevitos, igual me los traen. Normalmente, acá para Piura, te lo están trayendo de la zona de Cajamarca.
hay otros que traen del Ecuador, ¿verdad? Entonces depende de dónde tienes tú tu comprador y puedes adquirirlos. Ahora, de la forma como quieras adquirirlos también ya es decisión tuya. Si tú tienes buenos resultados con las ovas, entonces pides ovas. Pero si no te dan buen resultado porque las ovas no terminan eclosionando, es un trabajo más complicado en tener que estabilizar la temperatura del agua para traerlos y que puedan eclosionar, ¿verdad? Porque como les digo, son huevitos todavía, no sale el pez todavía ahí. O sea, yo lo instalo en mi piscigranja y recién después de un tiempo de incubación va a salir el pez. Entonces, o lo puedo adquirir así o ya lo adquiero como pececitos pequeños que son los alevines. Entonces ya me vienen los alevines y yo los traslado nada más a mi piscigranja. Entonces, depende de ustedes cómo quieran, cómo quieran, adquirir ustedes sus alevines o sus ovas. Depende, sobre todo tienen que hacer primero una prueba de qué es lo que más les conviene, o sea, qué resultado tienen, si con las ovas les funciona muy bien o con alevines. O de repente ya ustedes empiezan a producir ustedes mismos. Tienen sus reproductoras, tienen sus machos, tienen su hembra y ustedes mismos hacen la fertilización y empiezan a producir ustedes sus propias ovas. Entonces ya están en el ambiente y ustedes los van a ingresar nada más los van a ingresar ¿cómo se llama? A la piscigranja donde los van a tener, al estanque, a la jaula, a los corrales, ¿verdad? Entonces, yo tengo también que ver el lugar donde los voy a instalar, los terrenos. Recuerden que siempre tiene que ser una zona donde haya afluencia de agua, ¿ya? Y en el caso de las truchas, por ejemplo, para el caso de sierra, tiene que ser una zona donde haya caída de agua, porque las truchas se crían donde hay caídas de agua. Las truchas necesitan bastante oxigenación y la forma de obtener ese oxígeno es cuando cae el agua. Una vez que cae el agua, yo pongo una tubería arriba de las pozas, ¿verdad? Entonces cae y cuando cae el agua hace forma burbuja. Entonces, esa es la forma de oxigenar en las truchas. Entonces, yo necesito que la caída de agua, dependiendo de la cantidad de animales que vaya a poner, tenga que tener una potencia, ¿verdad? Entonces, se formen las burbujas y las truchas puedan oxigenarse. Entonces, depende entonces, para que yo instale un estanque, una jaula o colocar corrales, tengo que primero ver, si es que lo voy a hacer en tierra, tengo que ver que la zona donde lo voy a instalar haya las vertientes de agua que yo necesito para poder instalar, ¿ya? Porque como vamos a ver de aquí más adelante, para el caso de las jaulas, en las jaulas yo las puedo armar dentro de los ríos, dentro de los lagos, dentro de un reservorio, dependiendo de cómo quiera yo hacer la crianza, ¿verdad? Pero para el caso de los estanques sí son en tierra, o sea, yo los voy a hacer en tierra, voy a armar mis estanques. Entonces, los estanques, dice, son recintos cerrados donde se almacena y circula una determinada cantidad de agua, ¿verdad? Entonces, a mí siempre me dice qué altura debe tener el estanque, qué medidas de largo, de ancho debe tener para una cierta cantidad de animales. Cuando veamos manejo de animales, ahí yo les voy a dar los datos de qué cantidad de animales entran por metro cuadrado, ¿verdad? O sea, en qué condiciones ustedes deben criar, porque conforme van creciendo son diferentes sus espacios que necesitan. Tenemos los alevines iniciales, luego tienes alevines un poco más grandes, los juveniles, los engordes, los reproductores, ¿verdad? Entonces son una serie de categorías que tenemos en esta especie. Entonces dice, existen dos tipos de estanques, que son los circulares y los rectangulares. De estas formas son los estanques que normalmente vamos a encontrar para la crianza de los peces. O bien son circulares o bien son rectangulares. Pero se prefieren los segundos, dices. Generalmente la gran mayoría de los criadores ahora lo hacen de esta forma, de forma rectangular. Muy poco que se utiliza la forma circular. Aquí tenemos las dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones que yo necesito según la categoría de los animales, verdad? Entonces, de largo, de ancho, de profundidad y el nivel del agua, ¿verdad? El nivel del agua. Esas están medidas en metros. Entonces, yo para alevines iniciales son los que van a iniciar, de repente yo compro alevines, ¿verdad? Y ellos van a llegar así como yo los compro, que es más o menos de repente entre 3 y 5 centímetros van a estar midiendo esos alevines. Entonces, de ese tamaño que yo los compro, para ese tipo de alevines yo necesito un estanque que tenga 4 a 5 metros de largo, que tenga 0.4 a 0.5 metros de ancho, una profundidad de 0.5 a 1 metro, ¿verdad? 50 centímetros a 1 metro. Ya hablemos en centímetros.
Aquí son 40 centímetros a 50 centímetros de ancho, ¿verdad? Y son cosas pequeñas porque recuerden que son peces pequeños y es solo para esta etapa. Una vez que termine esta etapa y van a pasar a la otra etapa, necesitan otras dimensiones de los estanques. Entonces, esto es por etapas, ¿ya? La profundidad que les decía de 50 centímetros a 1 metro, no necesitan siempre profundidad. Para el caso de las truchas, con 50 centímetros de profundidad es más que suficiente. Ya tú las puedes observar perfectamente todas desde la parte alta y puedes ver todos tus alevines, puedes ver tus reproductores o tus juveniles ya. Acuérdate que el agua siempre va a ser limpia y cristalina, ya eso también es otra característica que vamos a ver cuando vemos el manejo. ¿Qué calidad de agua necesitan? Y esa es la calidad de agua que tenemos que darles, porque si es un pez de agua dulce y de pronto el agua que yo le estoy dando tiene salinidad, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener problemas. Muchas especies, como veíamos en la parte de reproducción, no toleran la salinidad. Entonces, si no toleran la salinidad, se me van a morir. O hay otros que pueden tolerarme cierto grado de salinidad, pero exageradamente hay peces que no lo van a tolerar, o sea, son sensibles a estos grados de salinidad. Entonces, es muy importante también la calidad del agua. Cuando veamos esa parte, yo les voy a explicar un poco más de lo que es la calidad del agua. Ahora seguimos en las dimensiones, ¿verdad? Entonces, para cada especie tienen una, luego ya de alevines iniciales pasan a la fase de alevines, que son un poco más grandes. Ya vamos aquí a hablar de 8 a 15 centímetros más o menos. Y los alevines juveniles ya que van de más de 15 centímetros a 20. Por ejemplo, en el caso de las truchas hay los machos que pueden llegar a medir hasta 35 centímetros, la hembra 30 centímetros. Siempre el macho es más desarrollado para algunas especies, no para todas. A veces la hembra es la que se desarrolla más con respecto al macho, ¿verdad? Entonces, esos son para las categorías que tenemos, juveniles. Luego, si me voy a dedicar a la engorda, entonces miren, yo necesito de 25 a 30 metros de largo, de 3 a 5 metros de ancho, de 1.9 a 1.2 metros de profundidad, ¿ya? Y de 0.8 a 1 metros del nivel del agua, ¿verdad? Entonces, como les decía, chicos, depende mucho del tamaño y la categoría en la que tengo los animales. Entonces, para eso necesito diferentes dimensiones, ¿verdad? Los reproductores los voy a tener mucho más tiempo. Recuerden, los reproductores no van a estar en una fase como los de engorde, que voy a engordarlos y una vez que alcanzaron el peso y la talla, los voy a sacar al mercado ya. Y me deshago de todos esos peces porque ya los saqué. Entonces, para el caso de los reproductores los voy a tener mucho más tiempo en mi jaula porque los voy a estar utilizando, acuérdense, para producir los alevines, para producir mis ovas. Entonces, yo necesito que estén mucho tiempo en mis piscigranjas, por eso voy a tener corrales mucho más grandes para ellos. Ya, entonces, estas son las dimensiones que normalmente manejamos por la categoría o según la categoría. Ya, y acá tenemos, por ejemplo, la selección del sitio de los estanques, ¿dónde voy a ubicar estos estanques? ¿Qué condiciones debe tener? Ya, una de las condiciones muy importantes es la topografía, ¿verdad? En qué condiciones del suelo. Siempre tiene que estar en una zona plana, ya, en una zona plana. No puedo tener estanques con mucha pendiente porque los peces se van a estar amontonando en un solo lugar, van a estar amontonándose en un lugar. Perdón, para conectarla. Un ratito, chicos, para conectar, que se me va a apagar la laptop. Un ratito, para conectar a la corriente. Entonces, como les decía, las características que yo tengo que ver para ver dónde lo voy a ubicar es muy importante. Yo tengo que ver las características topográficas, como les decía, no les puedo poner una pendiente, si no los peces van a estar amontonados en un solo lugar, no se van a distribuir en toda el área del estanque, ¿ya? El clima del sitio depende mucho de la especie. Recuerden que hay especies que son muy susceptibles al clima, entonces no toleran cambios bruscos de la temperatura, no toleran el frío, no toleran la zona de trópico, entonces hay que tener bastante cuidado en esto, en el clima, según la especie que yo voy a producir. El acceso del área, o sea, recuerden que yo de ese estanque donde yo esté o de las instalaciones acuícolas donde yo tenga, tienen que tener acceso para que entre el alimento con lo que yo voy a alimentar a los peces.
para yo sacarlos al mercado cuando ya hayan terminado su etapa de engorde, ¿verdad? Entonces tengo que tener vías de acceso que me permitan a mí sacar a los peces o ingresarlos cuando recién los compre o trasladar mi alimento, o si de repente se me presentó un problema sanitario, yo tenga que controlar ese problema sanitario, ¿verdad? Y tengo que traer el medicamento que necesito. Entonces, las vías de acceso siempre tienen que estar, ¿verdad? Entonces, una vegetación circundante, o sea, que esté al costado, vegetación para que le dé sombra también, porque si es una zona donde en una determinada época del año hace demasiado calor, va a calentar el agua. Ya va a calentar el agua, entonces necesitamos vegetación para que le dé sombra al agua, entonces el agua no aumente su temperatura bruscamente que puede ocasionar que los peces se mueran, ¿ya? El tipo de suelo para el desplante, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de suelo es el que yo voy a utilizar? Todas esas condiciones yo tengo que observarlas antes de colocar mis estanques, ¿ya? Y la disponibilidad del agua, que es un requisito indispensable. Ya, la disponibilidad del agua es muy indispensable. Perdón, ¿qué están que me escriben sus compañeros? Ya. Entonces, esta es la forma de cómo yo selecciono dónde voy a colocar un estanque. Es muy importante. Entonces, primeramente se debe realizar una prospección técnica del campo con la finalidad de determinar la factibilidad técnica técnica para el desplante de las unidades acuícolas, tomándose en cuenta las siguientes características, que son las que les acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo debo tener en cuenta para yo instalar mis estanques. Muy, muy importante tener en cuenta todo esto. Ahora, ¿qué tipo de estanques los voy a hacer? Si yo voy a empezar por primera vez a criar, ¿verdad? Me quiero dedicar a esto. Ustedes son jóvenes que van a ser futuros técnicos agropecuarios, ¿verdad? Entonces, de alguna forma se van a inclinar por cierta rama de su carrera, ¿verdad? ¿Qué es lo que les gusta más? Entonces, de repente, a algunos de ustedes les va a gustar un poco lo que es la crianza de peces y de repente, mañana más tarde quieren dedicarse a esto, ¿verdad? Entonces, si yo voy a empezar y soy una persona emprendedora, ¿verdad? Siempre cuando ustedes empiecen una crianza, siempre cuando ustedes empiecen una crianza, siempre van a tratar de tener los costos más bajos, hacer unas instalaciones lo más económicas posibles que sean. Si yo me dedico, por ejemplo, a criar cuyes, ¿qué es lo que hago? Trato de las instalaciones adecuadas a lo que tengo en la zona, ¿verdad? De repente tengo paja para los techos, tengo madera para las paredes, ¿verdad? Entonces, lo más económico que yo tenga es lo que yo voy a utilizar para poder construir mis instalaciones para pollos. De repente te quiero criar pollos o gallinas de postura. También, pues yo no voy a crear un galpón sofisticado de cemento, con fierro, con malla galvanizada, si de repente en un primer inicio no tengo para una inversión tan fuerte como esa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Trato de buscar otras condiciones, lo que tengo en la zona, lo que la zona me brinda, ¿verdad? Y ustedes viven en una zona que tiene vegetación, que yo puedo utilizar madera, que puedo utilizar otros recursos que la zona me brinda, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy para la crianza de peces también, pues, también yo tengo que hacer lo mismo. Entonces, de repente en un primer momento, no tengo para hacer los estanques de material noble, ¿verdad? No tengo para hacerlos todos revestidos de cemento. Entonces voy a empezar a hacerlo con estanques rústicos, ¿verdad? Lo más económico que tenga, de solo de tierra, de repente armo el estanque de tierra y a partir de voy a empezar a trabajar hasta que vaya mejorando, ¿verdad? Y yo ya vaya sacando mis peces al mercado, tengo muy buenos clientes, me compran, entonces mi empresa va prosperando. Y conforme va prosperando, pues yo voy armando otros estanques y ya mejorándolos ya, ¿verdad? Ya no van a ser solo de tierra, de pisos de tierra y paredes de cemento, sino también de repente los hago con geomembrana que se utiliza, la geomembrana, por ejemplo, ahora. Entonces, puedo ir viendo las formas más económicas que yo pueda utilizar, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la infraestructura, dice la infraestructura acuícola es el conjunto de unidades productivas enfocadas al cultivo de cualquier especie de origen acuático. Ya yo les decía, tenemos muchas especies que nosotros podemos utilizar. Acá específicamente vamos a estudiar lo que es la trucha y la tilapia, ¿verdad? El modelo y el tipo de infraestructura depende de la especie a cultivar. Y también depende mucho del espacio que ustedes tengan y de la forma que ustedes quieran trabajarlo, ¿verdad? Entonces,
Ya les decíamos anteriormente que existen los estanques que son circulares, tenemos estanques rústicos, semirrústicos, ya otras que son unidades de cultivo y estanques de concreto. Entonces, como les decía, yo empiezo por lo más rústico, por lo más clásico que yo pueda tener. Entonces, vamos, por ejemplo, con los estanques rústicos. Miren cómo están esos estanques. Miren, son de tierra. No están revestidos de cemento, ni de piedra, ni de nada. Son prácticamente de tierra. Y miren las caídas de agua. Aquí tengo las caídas de agua, lo que les decía. Yo necesito caídas de agua para el caso de la trucha porque la trucha necesita oxigenación. Y miren la burbuja que se forma acá. Esa es la oxigenación que se le da al agua por la caída. Por eso tiene que ser alta la caída del agua, ¿verdad? Alta. Aquí han formado estos estanques. De repente ustedes en su zona y tienen caídas de agua, ya tienen formaditos estanques de forma natural, sin necesidad de que yo los haya elaborado, de que yo los haya construido, ¿verdad? Entonces de repente tienen una posita y más abajo hay otra posita más y yo puedo dedicarme a criar ahí sin necesidad de que yo tenga que construir un estanque. De repente las características de la zona donde ustedes están ya tienen la formación de estanques sin necesidad de que haya intervenido su mano. Entonces pueden apoyarse ahí, pueden apoyarse. Entonces, muy, muy importante, chicos, como les digo, de que trabajemos con lo que tenemos a la mano en un inicio. Y así después me da para ir mejorando, voy mejorando, pues. Dice, los estanques rústicos son simples excavaciones que se realizan bajo piso firme, solo que para ello se considera importante que el suelo sea impermeable, es decir, que no haya filtración. Muy importante saber. Anteriormente veíamos el tipo de suelo, ¿no? Que era muy importante saber el tipo de suelo donde voy a instalar una estructura de un estanque. Entonces, eso es lo que tengo que ver, porque recuerden que si es un suelo con filtración, todo el agua que va a llegar aquí se va a estar filtra y filtra y filtra el suelo y no se va a mantener para los peces. Ahora, yo tengo una entrada de agua, chicos, y también hay una salida del agua. Ya, porque recuerden, miren que el agua está todos los días renovándose, todos los días está cayendo agua y esta agua tiene un límite, este estanque tiene un límite de agua. Entonces, así conforme va entrando esta agua por acá, en la parte inferior del fondo, como si fuera una piscina, va saliendo por el fondo, va saliendo el agua. ¿Y por qué? Porque también los peces defecan. Entonces, esa defecación, generalmente por el peso de la defecación mismo, va al fondo de la poza o al fondo del estanque. Entonces, como de una forma que se vaya lavando todas esas heces y se vayan corriendo, se pone la eliminación de agua de la parte inferior. Entonces, en la parte inferior va eliminando esa agua y van botando las excretas de los peces también ahí. Entonces, el agua se va manteniendo limpia también, que es muy importante. La higiene es muy importante. Luego, esto es como les digo, este es un estanque rústico. Vamos a ver otro que es un estanque rústico impermeabilizado. Miren, esto es lo que yo les decía. Podemos utilizar, miren, es de tierra, todo el alrededor, todo es tierra. Y miren, lo único que lo hemos hecho es recubrirlo con esta. Esta es una geomembrana o ya la podemos utilizar perfectamente, ¿ya? Entonces, miren, es bastante rústico. La geomembrana creo que no es tan costosa como si me costaría hacer un estanque de material noble, ¿verdad? Entonces hay que aprovecharla también. Dice, estos estanques son simples excavaciones, igual se han hecho una excavación con una medida específica, ¿no? En el suelo firme de diferentes dimensiones, que pueden ser de forma rectangular o circular, ya como les decía, eso depende de ustedes de cómo lo quieren trabajar, o cuadrados incluso, con una profundidad de 1,20 m. Miren, ni siquiera tienen que excavar mucho, o sea, es baja la profundidad que necesitamos nosotros para criar. No necesitamos que tengan 2 metros, 3 metros, así como las piscinas que son bastante profundas. No, los peces no necesitan tanta altura del agua. Entonces, actualmente en suelos que no retienen agua, se utiliza plástico negro calibre 600 a 1200 o geomembrana. De preferencia la geomembrana, porque el plástico siempre de repente en los extremos que yo tengo tierra, de repente hay una piedra y de repente hay una piedra filuda, entonces ¿qué lo que va a hacer? Va a romper ese plástico. La geomembrana es un poco más resistente. Entonces, pero si de repente no tengo para la geomembrana y tengo para esto, pues utilicemos. Ya, como que les digo, lo que más económico sea para ustedes en un inicio, siempre que empiecen una actividad,
económica, siempre tienen que tratar de ahorrar costos. Tratar de ahorrar costos de la forma que se pueda ahorrar. Entonces, mientras más económico lo pueda hacer, mucho mejor. Entonces, esta es otra forma, como lo pueden ver acá. Miren, esta es otra forma de cómo yo puedo hacer un estanque rústico. Las medidas se las di anteriormente, entonces yo solo forro. Igual esto va a tener una caída de agua. Eso va a tener una caída de agua. Y depende, como te digo, la cantidad de animales que tenga. De repente, mientras más altura, más fuerza cae el agua y más burbuja forma. Pero si no tengo tantos peces, menos oxigenación, entonces puedo tener nada más aquí una mangarita sin tener tanta altura, sino que caiga nada más y forme la burbuja. Siempre va a depender de la cantidad de peces, ¿ya? Porque acuérdense, mientras más peces, más oxigenación van a necesitar. Menos peces, menos oxigenación, menos presión de agua, menos caída de agua. Acá tenemos los estanques que son semirrústicos. En los estanques semirrústicos son los que tienen pared de concreto, están todo el bordeado con concreto, y el fondo es rústico. O viceversa, el fondo es concreto y las paredes son rústicas. De cualquiera de las dos formas. Por eso lo llamamos un semirrústico, porque tiene una parte que sí está con material noble y hay otra que está con material, con lo que tenemos a la mano. Estos estanques se construyen de esta manera, con el fin de que las paredes o el fondo no sea erosionado por los organismos que ahí se cultivan, lo que los costos de estos son más altos. Como les decía, si ya voy a colocar material noble, pues obviamente siempre el costo va a aumentar ahí, siempre va a aumentar. Entonces, como les digo, de repente yo ya logré tener una mejor condición y una mejor aceptación de mi crianza, tengo muy buenos compradores, mi empresa está yendo bien, estoy vendiendo bien, estoy engordando bien, tengo baja tasa de mortalidad, mis peces tienen una muy buena conversión alimenticia, es decir, lo que les doy para que se alimenten lo transforman en carne muy fácilmente, muy rápidamente, entonces están llegando a los peces a los peces que el mercado quiere en corto tiempo, entonces yo estoy ganando. Estoy viendo la ganancia que tengo. Entonces, a partir de ahí yo empiezo a evaluar qué posibilidades tengo para ir mejorando mis instalaciones. Ahí lo hago, pero como les digo, en un inicio ustedes no van a ver, el inicio es más que inversión, nada más. Es inversión, inversión. Entonces, como es inversión, yo tengo que tratar de disminuir los costos. Estos son estanques circulares, igual, miren, están construidos en las partes de la superficie de la tierra. ¿Verdad? Entonces, aquí también, miren, están formados con geomembrana, tienen parantes de fierro, ¿verdad? Fierro galvanizado, entonces, miren, la altura también no son muy altos. Como les digo, estos peces no necesitan una profundidad de agua, no necesitan 2 metros, 3 metros de profundidad. Lo mucho que pueden tener es hasta 1,20 m de profundidad. Entonces, no necesitamos tanta profundidad. Dicen, los estanques regulares, dice, normalmente son aéreos, llevan un armazón, ya sea de Mayalac o aluminio, que es el material con el que lo están armando, a la cual se une al plástico o geomembrana. En este tipo de estanque se practica la piscicultura súper intensiva. Con esta tecnología de punta, los rendimientos de producción son muy altos, ¿verdad? Entonces, estos no están enterrados en la tierra, ¿verdad? Están en la parte superficial, arriba, como no es como los estanques rectangulares que sí están, yo he tenido que cavar en la tierra para hacer ¿cómo se llama? El estanque ahí. Entonces, en estos circulares no, solo se arman afuera, tengo el material para hacerlo, el aluminio, la geomembrana y armo las cosas dependiendo del diámetro que yo las quiera armar, ¿verdad? Para una cierta cantidad de animales, porque tienen una capacidad, ¿verdad? Entonces, voy a tener una producción acá, una producción muy buena. Entonces, como ven aquí no tenemos caídas de aguas, pero sí están las mangueras que son las que van a permitir el llenado de estas. Y acá hay un canal que es donde va a ir saliendo el agua de la parte inferior. Como les digo, siempre la parte inferior va a tenerse que irse eliminando porque ahí están acumuladas las heces de los peces. Entonces hay que ir eliminando esa agua, ¿verdad? Miren acá en esta imagen pueden ver más cosas continuas, ¿verdad? Entonces puedo tener una, dos, tres pozas de engorde, puedo tener una poza de reproductores, puedo tener alevines jóvenes, alevines que recién están
ingresando a la piscigranja, ¿verdad? Entonces, los tengo distribuidos y siempre los voy a tener por categorías. No me conviene tener animales grandes y animales pequeños en un mismo lugar, ¿ya? Para el caso de la trucha son carnívoras también. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando de repente por A o por B yo no le di el alimento a la hora que yo tenía que haberle dado? ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a tener problemas de hambre y se empiezan a comer a los más pequeños. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Por eso, yo tengo que tener animales del mismo tamaño, de las mismas edades en un estanque. No puedo tener animales grandes y pequeños ahí. Y si yo veo que se están desarrollando otros más que otros, o sea, todos tienen la misma edad, pero de repente unos tienen una mejor conversión alimenticia, entonces empiezan a adquirir mayor tamaño comparado con otros, los hay que separarlos. Ya, entonces, como siempre voy a estar observando, miren, en estas cosas yo siempre puedo estar viendo, a ver cómo se van desarrollando, y yo empiezo a ver que hay algunos que se están desarrollando más que otros, entonces yo empiezo a retirarlos y los coloco en otra cosa, para que no corran el riesgo de tener que perderlos porque un pez más grande se los comió. ¿Ya? Entonces, eso sí hay que tenerlo bastante en cuenta, chicos. Miren, acá está, aquí pueden observar mejor las características miren, la malla galvanizada, que es la que sostiene este estanque circular, ¿verdad? Los remaches, el sellado, la geomembrana, el tampón, ¿verdad? Entonces son tubos de 1,5 pulgadas, ¿verdad? Entonces acá tienes un jeve que es el que presiona todo esto. Entonces acá tienen las características de cómo es que se hace un estanque circular. Dice, entonces, ¿cuáles son las ventajas de este estanque circular? Dice, son más económicos que el concreto, obviamente, imagínense cuánto me costaría hacer uno de concreto de estas dimensiones, me saldría muy costoso. No necesitas estudio de impacto ambiental, es verdad, porque no vas a alterar el ambiente, ¿verdad? Porque normalmente siempre cuando voy a construir cosas, siempre tengo que hacer un estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Para ver porque voy a tener que tumbar árboles de repente, si es que la zona donde los voy a hacer, hay árboles ahí, justamente donde voy a instalar los estanques. Entonces, no es necesario porque no vas a alterar nada acá. Están pues, sobre el suelo, no estás haciendo ninguna alteración del ambiente. Ya, la calidad garantizada por unos 15 años. Miren, o sea, esta estructura me va a ayudar a conservarlos en unos 15 años. Entonces, recién unos 15 años recién voy de repente empezar a reemplazar estos estanques circulares. Tengo 15 años para producir, chicos. O sea, me está dando un tiempo regular en buenas condiciones y yo me quedaría con este tipo de instalaciones para poder avanzar. Entonces, otra de las características dice sistema cónico autolimpiable, ¿verdad? Entonces, miren, por acá por el costado está el tubo que yo les digo que en la parte inferior está el tubo y ese es el que va a eliminar, es autolimpiable. Por aquí mismo va a salir, conforme va entrando el agua por un lado, por la parte inferior va saliendo y va saliendo justamente el agua que está con la presencia de las heces. Totalmente liso, sí, sin porosidad, entonces no hay problemas de que se rompa y empiece a eliminarse el agua, ¿verdad? Entonces, y si es que sucediera, yo puedo ponerle un remache y poder recuperar ese pequeño problema que tengo ahí y poder solucionarlo. Dice, no contaminan porque son inertes. Ajá, no hay contaminación del ambiente con ellos. Entonces, estos son los beneficios que a mí me da un estanque circular. Entonces, como ustedes saben, lo importante es tener la fuente de agua. De ahí yo puedo construir estos estanques que me van a salir mucho más baratos que el concreto, ¿verdad? Que es mucho más costoso, ¿verdad? Y puedo tener un manejo mucho más fácil de mi crianza. Y los otros son los estanques de concreto, pues, ¿verdad? Acá tenemos, miren, estanques bastante grandes. Todos son forrados de concreto, el piso y las paredes, mucho más higiénicos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, estos son los que me permiten, miren la caída de agua, a mí me permiten de repente una higiene más controlada del estanque, ¿verdad? Porque puedo observar claramente el fondo, no hay presencia de tierra como si lo habría en los otros estanques, ¿verdad? Y el animal también se come la tierra, entonces cuando nosotros vamos a consumir, el pez tiene un sabor un poco a tierra, porque consume la tierra que está en el fondo, pero si yo tengo esto de concreto que es todo, no tendría ese problema. Entonces, son los que en un 100% son
construidos a base de cemento o de concreto, existe un mejor control en cuanto se refiere a su manejo y operación. Solo que estos exigen un mayor recambio por no contar con un sistema natural de oxidación de los componentes del fondo derivados de las excreciones de los peces, y su costo de construcción son mucho más elevados. Entonces, estas son las dificultades que se presentan en estos estanques, ¿no? Los costos muy elevados y la oxidación que no se puede hacer. Entonces, de repente, cada cierto tiempo yo tengo que hacer una limpieza de estos estanques por la retención de las excretas de los peces, ¿verdad? Entonces, estos son los tipos de estanques que normalmente se utilizan para la crianza de los peces. La otra son estas jaulas, miren, pero estas jaulas se dan dentro de los ríos. Estas son jaulas que nosotros construimos también de malla. Esta puede ser una malla de pescar, no necesariamente una malla galvanizada, ¿verdad? Es una malla de pescar con una estructura de fierro y que tengo que poner las estructuras a los costados para que la mantengan a flote, para que estén flotando y no se hundan en el fondo del río. Incluso en los mares también se utiliza. En los mares también se utilizan este tipo de estanques, este tipo de jaulas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el lago Titicaca utilizan también los criadores esto para las truchas, los meten acá, están en medio del lago, ¿verdad? Y cada cierto tiempo van y ven cómo están los peces que están ahí, los alimentan, todos, o si están a la altura de su hábitat natural, pueden llegar a alimentarse del fitoplancton que hay en su ambiente, ¿verdad? Entonces, estos se utilizan, pero como les digo, están dentro del agua. Los estanques están en la tierra, nosotros los construimos, pero estas jaulas, nosotros las construimos, pero están dentro del agua. Solo que se mantienen a flote, nosotros les ponemos, las colocamos en un lugar donde se puedan mantener a flote, se jalan, miren, de los extremos, hay cadenas que los mantienen a flote, que no las dejan que caigan, o les ponen flotadores en la parte baja y otras que les ponen en la parte baja flotadores y las mantienen en la superficie, no se hunden. Entonces dice, recipientes cerrados en todos lados, construidos de materiales livianos y resistentes que mantienen los peces dentro mientras que permiten el recambio de agua y la remoción de desperdicios del agua que los rodea, ¿verdad? Entonces, siempre están adentro. Entonces, si yo quiero hacer una limpieza, de repente los puedo levantar y hacer un recambio del agua. Pero por estas mallas que tienen acá, el agua prácticamente se recambia solo. Recuerden que hay corrientes de agua en el río, en el mar hay corrientes. Entonces, las mismas corrientes hacen que se limpien las excretas de los peces que están acá. Ahora, ¿qué tipos de jaulas tenemos? Jaulas que ocupan toda la columna de agua, jaulas flotantes entre dos aguas, jaulas del fondo, ¿verdad? Están hundidas completamente, jaulas rígidas o flexibles, jaulas de autosostenido o sostenidas por balsas. Todos estos tipos de jaulas son las que nosotros tenemos para la crianza de peces. Entonces, todas en una columna de agua, dice, o sea, todas están en la misma dirección, todas están formando una columna luego a continuación hay otra, y a continuación hay otra, y forman una columna de agua, en una sola columna de agua. Flotantes, como les decía, se ponen les ponemos pesas acá para que les permita flotar y se mantienen en el aire, ¿ya? Jaulas del fondo, como les decía, hay jaulas que yo las puedo sumergir todas, porque no hay tanta profundidad. Las puedo sumergir todas y las puedo utilizar al fondo y ahí nomás no necesitan tanto que yo les esté dando el alimento, porque recuerden que en el fondo ellos van a encontrar el alimento que hay, van a ver algas, van a ver pequeños animalitos de los que ellos se alimentan, así que son herbívoros, ¿verdad? Entonces, esas son las jaulas del fondo. Las rígidas o flexibles son las que yo puedo movilizar de un lugar a otro, ¿verdad? Las puedo mover. Y las jaulas de autosostenidas o sostenidas por balsas, están, miren acá, sostenidas por estas cadenas que las jalan y las mantienen a flote. ¿Ya? Estos son los tipos de jaula que normalmente manejamos. Entonces son estructuras flotantes que se instalan en lagunas, en reservorios o en represas, ¿verdad? Entonces yo fácilmente puedo utilizar un sistema de jaulas en el reservorio de Cohecho, sí, podría utilizar, ¿verdad? Entonces están conformadas por una plataforma flotante, la cual está sostenida por una balsa o jaula de malla sumergible, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo puedo utilizar también.
Ahora, ¿qué medidas, qué tamaños normalmente se utilizan las jaulas? Pueden ser de 5 a 6 metros de lado, 5 por 5, 6 por 6. Las jaulas manejables hasta de 150 a 200 metros cúbicos de volumen, o sea, la capacidad de agua que deben tener, 2000 metros cúbicos. Y la profundidad puede variar de 3,5 a 4,5 metros de profundidad, ¿verdad? Puedo colocar más cantidad de animales ahí, ¿verdad? Entonces, también es muy manejable lo que yo puedo utilizar con estas jaulas. Lo puedo manejar perfectamente. Entonces, como les decía, esta es la otra forma que yo tengo, para poder trabajar con los peces en estas instalaciones. Luego dice características de los sistemas productivos. Miren, eso es lo que decía en columna, que podemos observar, miren cómo están todas colocadas y sostenidas en una base. Y acá tengo todas las cosas a los costados de mallas, donde estos les permiten sostenerse y flotar, ¿verdad? Acá tenemos otros diseños, también miren, estos son flotadores que están acá abajo y permiten que la jaula se mantenga a flote. Acá están las pesas, miren, son como anclas, ¿verdad? Como anclas que las mantienen. Si es que yo quiero que se mantengan al fondo del mar, entonces yo les pongo pesas y se van hasta el fondo y ahí están alimentándose de lo que hay. Claro que estas están completamente cerradas para que los peces no puedan salirse de ahí, si no tendrían la facilidad de irse, entonces puedo hacer el chiste y ya luego no se quedarían con ningún pez. ¿Verdad? Entonces, esas son las características. Dice, la acuicultura en jaulas ha crecido rápidamente durante las últimas décadas y actualmente está experimentando grandes cambios como respuestas a las presiones de la globalización y a un aumento de la demanda global de productos acuícolas o acuáticos. Actualmente hay muchos países que ya se dedican a este tipo de crianzas. Bastantes que están esperando por estos productos que son bastante comerciales. Entonces, la acuicultura y la piscicultura ha crecido bastante, enormemente en estos últimos años. Entonces, imagínense, nosotros producimos tilapia, que Piura es un gran productor de tilapia, trucha, que en el Alto Andino es bastante cotizada, Puno, Junín, las zonas altas del Perú producen la trucha y se alimentan y han encontrado una crianza sostenible que no solo les ha servido para su autoconsumo y ellos poderse alimentar y nutrirse porque es una carne altamente nutritiva, ¿verdad? Para poder eliminar la desnutrición de estas zonas que son bastante vulnerables. Entonces, esta crianza de estos peces les ha ayudado a ese autosostenimiento para ellos, ¿verdad? Para poderse alimentar y el excedente de sus crianzas los venden, ¿verdad? Tanto así que ya no es una crianza simplemente para autoconsumo, ya es una crianza comercial. Muchos se han dedicado a la crianza comercial. Entonces, ya se da esto desde mucho tiempo atrás, ya lo estamos considerando nosotros. Entonces, nuestra región tampoco se ha quedado atrás, ha seguido, como les digo, hay ya crianzas acá en Piura de lo que es la tilapia, hay crianza de trucha en las zonas altas de Piura, Ayabaca, Huancabamba tienen criaderos de truchas, ¿verdad? Entonces, ya incluso en forma comercial, porque ellos ya comercian con sus truchas, logran tener muy buenos resultados, muy buenos tamaños, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Vamos avanzando en este campo de la agricultura. Se está haciendo un mercado cada día más grande. Entonces, esto es con respecto a los diseños y formas y materiales que nosotros utilizamos para este tipo de construcciones. Miren, acá tienen otros. Acá están los que nosotros los conocemos como tipo corrales. También se parecen mucho a las jaulas, ¿verdad? Entonces tienen armazones, tienen paredes, fondos y techos, ¿ya? Son estructuras flotantes. Enlace de unidades múltiples, dice amarrados y anclajes, están amarrados y tienen anclas, construcción de estructuras rompeolas y tienen formas y dimensiones dependiendo de la crianza que nosotros le queramos dar, ¿verdad? Generalmente dependiendo de la cantidad o de la densidad de crianza que nosotros tengamos, vamos a construir, ¿verdad? Si tengo más peces, pues va a tener que ser una construcción más grande. Si tengo una cantidad menor, pues dependiendo siempre de la cantidad que voy a criar, es el tamaño en que yo voy a construir. Entonces, ¿qué tipos de corrales? Los que están cercados totalmente, aislados, rodeados de una red en el centro de una bahía sin
sin anteplaya, es decir, no está cerca a la playa, está alejado. Cerrados costeros con una parte de la anteplaya llegando hasta aguas profundas rodeados de una estructura de redes, ¿verdad? Este es el otro tipo de corrales. La otra es bahías y aguas cerradas con una orilla dotada de compuertas o estructuras de red solamente en la entrada, ¿verdad? Entonces, estos son los tipos de corrales que normalmente nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? Pero este tipo de corrales normalmente se da en crianzas ya para el caso de mares. Si yo voy a criar salmón, por ejemplo, que se hace en este tipo de corrales, ¿verdad? Entonces aquí es a mar abierto. Miren, tienen el mar acá, tienen las playas a los costados y acá tengo las crianzas. Puedo tenerlas un poco más lejos, como dice, de repente que tenga anteplaya o que no tenga anteplaya, ¿verdad? En zonas cerradas, en aguas cerradas. Entonces, esos son los otros tipos de construcciones que nosotros podemos darle a los peces. Entonces, cuando hablamos de corral, dice la parte menos profunda de un arroyo o de un lago o de un embalse también. Entonces, ahí podemos utilizar un corral. El corral no debe exceder de 1,5 metros de la parte honda, ¿verdad? O sea, la profundidad que debe haber de 1,5 metros al fondo de donde lo voy a ubicar hasta este corral. Asegurarse de que la misma nunca sea inferior a 1, o sea, tampoco puedo tener 1 metro. Siempre no tengo que excederme de esto. ¿Ya? Estas son las medidas que a mí me están dando. No debo excederme de 1,5 metros, ¿verdad? De profundidad, de donde está el corral. No puedo exceder. Y tampoco tiene que ser menor a 1 metro, ¿verdad? Tampoco menor a 1 metro. Entonces, estas son las características que yo voy a tener para la construcción de los corrales. Entonces acá podemos observar, miren, acá tenemos los corrales, acá son cuadrados, están todos juntos y todos sujetados, miren, a los bordes de acá de la playa, están sujetos, acá tenemos otros, esto puede ser en un río, en un embalse, un reservorio, miren, acá tenemos otros, acá están los diseños, dependen mucho, pueden ser cuadrados, pueden ser rectangulares, pueden ser circulares, también los corrales, ¿verdad? Entonces los corrales siempre se van a construir en aguas poco profundas. Recuerden, no puedo tener más de 1,5 metros de profundidad de donde está colocado mi corral, ni menos de 1 metro tampoco. No lo puedo tener a 50 centímetros del fondo del agua. No puede ser. Entonces hay que considerar las medidas que me están dando. Entonces los corrales se construyen en aguas poco profundas, tienen de 3 a 5 metros de profundidad. El desarrollo y la adopción del cultivo en corrales en aguas continentales han sido mucho menos rápidas que en el caso de los cultivos en jaulas, y en la actualidad solo se utiliza este método con carácter comercial, ¿verdad? Entonces, esto es lo que actualmente lo estamos utilizando, ¿verdad? Yo quiero dedicarme al engorde, solo al engorde. Entonces, como carácter comercial, yo me dedico solo a engordar en estos y cuando ya están, los vacío, saco mi producto al mercado, vuelvo a colocar de nuevo nuevos alevines, engordo de nuevo y saco al mercado. O sea, con esa finalidad yo tengo estos corrales. Aguas poco profundas, ¿ya? Entonces, esto hay que considerar, Entonces, como les decía, el diseño ya depende mucho del tamaño y la forma de los materiales que se quieran utilizar. Como les digo, siempre que yo voy a empezar necesito disminuir costos, abaratar costos, entonces malla de pescar lo puedo utilizar sin ningún problema. De repente tengo una madera muy buena que puede estar mucho tiempo allá en el agua y no se me malogra tan rápidamente, ¿verdad? Entonces puedo conseguir materiales que me puedan servir para diseñar estos corrales. Entonces, las estructuras piscícolas normalmente pueden tener los estanques, que son los que hemos visto, ¿verdad? O las jaulas o los corrales. También tienes que tener una sala de incubación si es que tú te quieres dedicar a tú mismo producir tus propios alevines o tu propio pie de cría, digámoslo así. O sea, yo tengo mis reproductores y yo mismo voy a producir, no voy a ir a comprar, no voy a hacer que me traigan de Estados Unidos, no voy a hacer que me traigan del Ecuador ni de Cajamarca, no, yo voy a producir mis propios truchas, por ejemplo. Entonces yo misma, en mis instalaciones, donde yo tengo colocados mis estanques, voy a tener una sala de incubación. Necesitamos una sala de incubación porque para incubar necesitamos oscuridad. Entonces necesitamos un lugar que esté completamente cerrado, que sea oscuro. Entonces cuando voy a hacer la labor nada más prendo las luces y luego se tiene que mantener en ciertas condiciones de nivel de luz
para poder hacer el proceso de la incubación, ¿verdad? Entonces, la incubación se puede hacer natural, como, no sé si pueden ver el video que les he enseñado, ¿no? Que la hembra arroja los huevos, ya sea en el estanque o en la poza, y el macho también elimina los espermatozoides, y en el agua es que se da la fecundación. Es una fecundación externa, a diferencia de los vivíparos, ¿verdad? Que su fecundación es interna. Entonces, como les decía, depende mucho de la forma como lo quiero hacer, de una forma natural, o puedo manejarlo yo. ¿Qué hago? Ya mi hembra está produciendo ovas, entonces, ¿qué hago? En una fuente yo recojo todas las ovas y machuco el vientre de la hembra y empiezan a salir todas las ovas. Luego machuco el vientre del macho y empieza a salir todo el esperma y lo mezclo con una pluma, y esa forma de que yo pueda hacer una fecundación artificial en los peces, ¿verdad? Entonces los pongo a su sala de incubación, así como existe para los pollos salas de incubación, donde meten todos los huevitos a una temperatura y humedad relativa, y después de los 21 días empiezan a salir los pollitos. Para el caso de las salas de incubación de los peces es lo mismo. Entonces yo pongo hasta incubar mis pollitos, y después de el tiempo prudencial, depende de la especie, qué tiempo demora, ¿verdad? Yo voy a tener, ya empiezan a salir los alevines, empiezan a nacer los alevines, ¿verdad? Esto se los voy a detallar mucho más y les voy a enseñar cómo se hace todo cuando veamos la parte de reproducción. Ya cuando lleguemos al capítulo de reproducción, ya les voy a explicar cómo se hace la incubación, qué cantidad de ovas se hacen, cuántas se pueden perder, cuando me doy cuenta que una ova sí fecundó, cuando no fecundó. Entonces todo eso yo les voy enseñando cuando lleguemos a ese capítulo. Ahora por lo pronto estamos en instalaciones, y como les digo, si ustedes quieren producir sus propios alevines o sus propias ovas, necesitan que dentro de sus instalaciones haya una sala de incubación. Ya tus estanques los tienen, pero necesitan una sala de incubación. Estas son estructuras complementarias, pues si yo quiero, tengo que tener un lugar donde voy a tener el almacén, ¿verdad?, de alimentos, porque tengo que alimentarlos todos los días. Entonces, ellos comen todos los días y les puedo dar 2 veces al día, una vez en la mañana y una vez en la tarde. Ustedes tienen que programar eso. También se los voy a explicar muy bien cuando entremos al capítulo de alimentación, ¿verdad? Una oficina administrativa, sí, pues donde tú tienes que hacer toda la fase empresarial, donde tú vas a llevar tus archivos, donde tú tienes tus archivos de compradores, tus archivos de abastecedores de alimento, el que te vende las ovas, o si tú las produces, igual tú tienes que ver cuándo iniciaste el proceso de incubación, cuándo termina, ir a verificar. Entonces, para que tú hagas todo esto, tú necesitas una oficina. Entonces, también se contempla una oficina administrativa que se dedique a todo lo que es la mercadotecnia de la crianza, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Y una vivienda, pues siempre para el cuidador, de repente no vives tú ahí, pero sí la persona que se dedica a cuidarte las piscigranjas, pues sí necesita un lugar, porque hay que de repente por un vigilante que se quede en la noche, de repente que pueda suceder cualquier inconveniente, tienen que estar ahí para resolverlo a alguien, ¿verdad? Entonces, es muy importante contar pues con una vivienda en este caso. Entonces, chicos, estos son los tipos de instalaciones que normalmente nosotros utilizamos en lo que son la crianza de los peces. O bien son los estanques, y ya hemos visto cuáles son los más económicos hasta los más caros, o bien las jaulas que nosotros podemos construir, o bien los corrales que los podemos hacer. De repente nosotros vivimos cerca a un reservorio, a un río que me dé la opción de construir un corral ahí, ¿verdad? Que no sea muy profundo las aguas, por supuesto, porque ese es el requerimiento para el corral. Entonces, depende de cómo ustedes lo puedan trabajar y las condiciones en que ustedes tienen para hacer, ¿verdad? Y lo pueden hacer perfectamente. Entonces, esto es lo que nos correspondía ver en esta semana, en el capítulo de instalaciones. Entonces, vimos los materiales con que se pueden hacer, hemos visto los diseños, que ya saben si pueden ser rectangulares, circulares, cuadrados, por último, si es que ustedes así lo quieren, ¿verdad? Tendrían que crear para ver qué es lo que les funciona mejor. Entonces, dependiendo de lo que les funciona mejor, ustedes se adaptan a ese tipo de instalaciones. Entonces, no sé si hasta acá ya ustedes tienen alguna pregunta, algo que quieran saber, alguien que haya tenido experiencia con este tipo de crianzas, de repente ya han tenido la oportunidad de repente de trabajar, o han visto alguna vez o algo, ¿no? O de repente en internet, pueden entrar al internet y pueden buscar y pueden encontrar mucha información sobre piscicultura. La parte reproductiva, es la parte de alimentación, el manejo, que lo vamos a ir viendo nosotros cada capítulo,
Sí, las crianzas están divididas en capítulos. Nosotros, toda crianza, ya sea de truchas, de cuyas, de aves, de cerdos, de ovinos, de vacunos, las crianzas nosotros desarrollamos de tal forma de que nosotros vemos primero todo lo que son sus generalidades, sus estadísticas, ¿verdad? Para saber quiénes son los países que producen más, nosotros en nuestro país cómo se produce, ¿verdad? Luego vemos los tipos de crianzas, luego vemos las especies que criamos, luego vemos lo que son instalaciones, después que vemos las instalaciones ya viene todo lo que es manejo, después que vemos el manejo vemos lo que es alimentación, después de alimentación viene la fase de reproducción, ¿verdad? Y vamos terminando de ver con todo lo que son registros, llenado de registros todo eso. Entonces, este capítulo nos tocaba ver lo que es instalaciones y esto es, chicos, todo lo que teníamos que ver con respecto al capítulo de instalaciones. No sé si tienen alguna pregunta, pueden activar sus audios, pueden activar su chat, preguntarme lo que ustedes tengan alguna duda de la clase de ahorita o de repente de alguna duda que se les quedó de las clases anteriores que les he mandado. No sé, porque como les digo, no hemos tenido la oportunidad de interactuar. Esta es la mejor forma que podemos trabajar para poder interactuar, chicos, y poder yo explicarles y que ustedes tengan la oportunidad de preguntarme de repente o no les quedó muy claro. No es lo mismo leer una diapositiva a que alguien te la explique y te vaya diciendo cómo es, ¿verdad? Entonces, yo por eso he tratado de buscar esta plataforma para que nos podamos conectar y podamos desarrollar las clases de esta forma. Y como ven, no se nos corta como en el caso del Zoom, que en 40 minutos se corta. Acá ustedes me pueden escuchar, incluso me pueden ver si es que yo activo mi cámara. Ahí la voy a activar. ¿Ve? Ahí me pueden ver, sino para no tener problemas con el ancho de banda se nos ponga lenta la red, no activo ni los hago que ustedes activen porque si no se nos pone lento el sistema. Entonces por eso se desactivan los audios, se desactivan las cámaras. Ya ahorita, por ejemplo, que he terminado, les pregunto a ustedes si ustedes tienen alguna pregunta, si les quedó claro. Entonces ya ustedes pueden activar su audio y pueden preguntarme lo que ustedes crean conveniente. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Me gustaría que les pasen la voz también a sus compañeros. Igual, estas diapositivas, chicos, igual se las voy a colgar a su aula virtual. Ya, las diapositivas quedan colgadas en el aula virtual, igual como lo he estado haciendo todas las semanas. Igual en el aula virtual queda su actividad que les voy a pedir, queda el foro que tienen que contestar y aparte les voy a mandar el link de esto. Cuando yo empiezo a dictarles la clase, yo empiezo a grabar la clase. ¿Verdad? Entonces, yo ahorita termino la clase y paro mi grabación. Entonces, es el link de la grabación. Esto queda grabado todo. Entonces, yo se los mando a su aula virtual. Les mando el link, porque ustedes hacen clic en el link y pueden abrir la clase. Entonces, para los compañeros que de repente no pudieron estar hoy, ahorita en este desarrollo de la clase, tienen la chance de subir al aula virtual, hacerle clic al link y poder ver lo que hemos desarrollado hoy día en la clase. ¿Sí? Entonces, igual traten de pasarle la voz a sus compañeros y de repente ya para la próxima semana, porque es solo una vez a la semana que tenemos, de 2 a 4, y si ustedes se pueden poner de acuerdo en otro horario que de repente en este momento, de repente algunos no pueden porque algunos me dijeron que trabajan, entonces, de repente lo podemos hacer en otro horario o en otro día, ustedes sugiéranme, díganme en qué momento pueden hacer y yo lo puedo cambiar, no hay ningún problema. Ya siempre y cuando no se me cruce con las clases de agropecuaria 5 que son yo en con agropecuaria 5 tengo los miércoles, jueves y viernes de 4 a 6 de la tarde. Yo de aquí a las 4 entro a clase con ellos, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen algún inconveniente con el horario, háganmelo saber, pero pónganse de acuerdo todos para que todos puedan participar. Ahorita solo tenemos 10 participantes nada más en la clase, entonces a mí me llegó una lista de 43 alumnos de su aula. Entonces, miren, casi acá tenemos un 10% nada más de presencia de los chicos. Entonces, el chiste es que todos participemos y que tengamos este tipo de enseñanza, ¿no? Donde yo al menos les puedo explicar y ustedes tienen la chance de preguntar o de repente al menos entender un poco más las diapositivas, porque son las mismas que yo les cuelgo, pero como les digo, no es lo mismo que ustedes las lean a que yo se las logre explicar, ¿no? Y ustedes tengan un panorama un poco más amplio de la clase. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar?
A ver, Gilson, Gilson, tienes desactivado tu audio, ¿quieres participar? Jackson, Jackson Paul, tienes desactivado Sí, tu Miss. audio. Dime, hijo, dime, te escucho. No, nada, Miss, estoy colenteando, nada. Ya. No tienen ninguna pregunta entonces. ¿Qué les parece entonces? Díganme la plataforma. Igual que el Zoom, mejor que el Zoom. No sé qué les parece. Al final lo importante es que llegue. Que llegue, que ustedes me puedan escuchar, que yo les pueda explicar. Eso es lo importante. ¿Qué les ha parecido la plataforma al menos? ¿Cómo han visto esta primera clase? ¿Les parece bien? ¿Hay algo que cambiar? ¿Quieren hacerme alguna sugerencia? Yo acepto todas las críticas que ustedes puedan lanzar, chicos, no hay ningún problema, siempre y cuando nos sirva para mejorar. A mí para mejorar y poder enseñarles y ustedes para poder entender. No me molesto por eso. Si tienen que sugerirme algo, yo no me voy a molestar. Díganme nada más qué cosa de repente deberíamos mejorar o qué. Está muy bien, A ver. Participen mis chicos. Acá me dice Luis, me dice mejor que el Zoom, Miss. Sí, a mí me gusta más esta plataforma, por eso les envié esta plataforma. Me tiene más, incluso yo les puedo dar, por ejemplo, si en algún momento yo les pido que hagan un trabajo de exposición, por ejemplo, algo corto, porque no, como ven, las actividades que dejo no son nada grandes, no es para que me manden al correo a mí ni 10 ni 20 hojas, no. Es algo práctico de la misma clase que yo les desarrollo, de esa misma clase yo les dejo que investiguen, pero no pasa de una hoja. Ustedes fotografían esa hoja y me la suben a la aula virtual para poderles corregir directo, y algunos que no han podido al aula virtual me la han mandado a mi WhatsApp. Por eso de repente no pueden ver su nota en el aula virtual, porque si me la mandan a mi WhatsApp no les puedo colgar nota. Es más fácil que yo les cuelgue la nota si es que ustedes envían al aula virtual. Entonces en el aula virtual automáticamente yo les corrijo y les mando y ya su nota queda automáticamente ahí. Para mañana su examen va a pasar lo mismo, chicos. Ustedes activan su examen, ahí les va a decir qué tiempo se les da, cuántas preguntas hay, y entonces lo que va a pasar es que ustedes tienen ese límite de tiempo para que desarrollen su examen, y automáticamente terminado su examen les va a dar su nota. Va a quedar colgada su nota ahí. Les pedía que cambien, que a ustedes cuando les dieron su aula primero, lo que pasaba era que les han dado la misma clave para todos. Entonces, lo que tienen que hacer es cambiar sus claves, porque a veces se pueden equivocar o confundir y de repente por casualidad entran al examen de otro alumno y lo van a desarrollar. Y yo he tenido ese problema con Agropecuaria 5, que incluso aún ahora estoy con ese problema, porque hubo algunos que no sé si lo hicieron con intención o sin intención, pero se metieron al de otro alumno y dieron el examen por él. Entonces, para evitar eso, necesito que ya cada uno debe haber cambiado su contraseña que la profesora Vanessa les mandó, porque la contraseña era igual para todos. Entonces, ustedes tienen que manejar cada uno su propia contraseña, ya para que no tengan problemas y mañana el examen se desarrolle con normalidad. Ya al momento en que ustedes quieran entrar al examen, ingresan, dan su examen, cierran su examen, envían y automáticamente el sistema les va a dar su nota. Ya, así es como se va Miss, a desarrollar. Dime, hijo. ¿a qué hora va a ser el examen? El examen está colgado desde la medianoche de hoy día hasta las 11:59 del día sábado, del día de mañana. 24 horas está el examen en la plataforma. Ya, entonces a cualquier hora ustedes pueden entrar. El examen puede durar 20 minutos, 30 minutos. Yo aún lo estoy elaborando, todavía no les puedo decir cuánto dura, pero solo tienen una sola opción de entrar. Ya, chicos, solo tienen una opción de entrar. Entonces, si ustedes ya abrieron el examen, tienen que terminarlo. No pueden abrirlo y cerrarlo y decir de aquí más tarde lo desarrollo, porque una vez que lo abrieron no hay chance de cerrarlo. Empieza a correr ya su tiempo. Entonces, es como le estoy repitiendo, es una sola opción, una sola chance para que den el examen. Entonces, necesitan que ya estar listos, preparados, tranquilos, sentados en su celular o en su laptop con la que vayan a trabajar, y estén listos para dar su examen. Ya no estén probando a ver si entro y si no, no más tarde, porque ya si no se van a quedar con cero, porque si no, no contestan nada, pues el sistema les va a arrojar cero. ¿Ya?
El sistema, acá me pregunta, el sistema automáticamente te arroja la nota, hija. Ya, Espinosa. El sistema, conforme tú terminas, dices enviar todo y terminar. Ya una vez que tú contestas todas tus preguntas, abajo te sale una opción que dice enviar todo y terminar. Ustedes colocan enviar todo y terminar y automáticamente sale cuánto sacan de nota. ¿Ya? El examen está de 0 a 20, que es la nota que nosotros manejamos igual, chicos. Ya es la nota que nosotros manejamos igual, entonces así está su examen y ustedes apenas lo terminen, el sistema les va a arrojar automáticamente cuánta nota están sacando. Ya no lo corrijo yo, el sistema mismo lo corrige. Revisen las diapositivas, que es lo que yo les he mandado, la información que yo les he mandado. No les tomo otra cosa que no sea lo que les he mandado, chicos. Ya lo que les voy a tomar en su examen es lo que está dentro de la información que yo les he mandado. Tampoco es mucha información, son pocas diapositivas por clase que les mando, porque recuerden que el curso es de 3 horas nada más, ¿verdad? Entonces, es 1 hora teórica y 2 prácticas que deberíamos tener en campo, pues, pero lo que ahora no podemos desarrollar porque el problema que ya todos conocemos, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo avanzo las clases dependiendo de cómo está mi sílabus. Pueden revisar sus sílabus, no estamos atrasados, estamos en la fecha que nos corresponde, ¿ya? Ya, entonces, acá me están haciendo unas preguntas, a ver, déjenme ver, pero, a ver, en el WhatsApp dice, ya la nota es automática, profe, ¿cómo veo cuáles son mis notas si yo le he enviado los trabajos al WhatsApp? Ya, en ese caso tendrías que llamarme a mí para preguntarme cuáles son tus notas, porque no te las puedo colgar en el sistema. No te las puedo colgar porque no te puedo poner una nota si el trabajo no llegó. El sistema es automático. Ustedes entregan un trabajo, yo le pongo una nota y la subo y el sistema automáticamente lo sube y guarda su nota. Pero si el sistema no encuentra ningún trabajo, sí les puedo poner una nota, porque el sistema me va a rechazar. Me va a decir, no se presentó, entonces no les puedo poner la nota. Entonces, de preferencia sería que la envíen al aula virtual, chicos, los trabajos, para yo ahí corregírselos y ya ustedes puedan ver sus notas. Pero los que me han mandado a mi WhatsApp están igual corregidos y las notas las tengo yo pues en mi registro. ¿Ya? Entonces, si quieren saber cuánto de nota tienen y han presentado sus trabajos, me llaman o me escriben a mi WhatsApp y yo les doy sus notas. Ahora, tienen revisadas, creo que son la primera, la segunda y la tercera semana, porque la cuarta semana ha sido la semana pasada y todavía tienen hasta esta semana para presentar, hasta hoy día tienen para presentar, por ejemplo, su trabajo, ¿verdad? Entonces, la cuarta semana yo todavía no les puedo dar porque recién hoy día me la terminan de entregar. De aquí más tarde les cuelgo a su aula virtual la actividad de esta semana y tienen hasta la otra semana para entregarla. Entonces, siempre voy a ir una semana atrasada porque esta semana ustedes todavía están presentando el trabajo. ¿Ya? Por eso es que están ahí, pero ya pueden ver sus 3 primeras notas ya. La cuarta semana todavía tienen hasta hoy día para presentar, por eso no tienen. Y los que no han presentado, chicos, tienen todavía opciones todavía de presentar. Yo les estoy aceptando el trabajo, pero ya a mi WhatsApp, porque ya el sistema no les va a aceptar. El sistema les da solo una semana de plazo para que presenten. Si ustedes en esa semana no presentan, ya luego no les recibe el trabajo. Igual que el examen. Si el examen pasa de hoy día de las 12 de la noche y ustedes van a entrar 12 y 1, 12 y 2, ya no les va a permitir dar el examen. Porque ya se cierra. Es el tiempo límite que yo pongo para el examen. ¿Ya? Entonces, dice, profe, ¿cómo veo cuáles son mis notas? Ya, el examen es todos los PDFs o de, ¿qué dice? O de día nomás. Hoy día. No, ya chicos, lo de hoy día no entra. ¿Ya? El examen es en base a las 4 primeras semanas de clase. ¿Ya? Revisen sus sílabos, yo se los envié antes de empezar la primera semana de clase. En sus sílabos está todo ahí cuando voy a tomar los exámenes. Lo estoy tomando la cuarta semana, hasta la cuarta semana, pero lo tomo en la quinta, pues porque no puedo tomar la misma cuarta, ¿verdad? En la semana siguiente es donde le estoy tomando el examen. Por eso le estoy tomando esta semana ya. Pero hasta la cuarta semana entra, ya hasta la cuarta semana. Lo que hemos hecho hoy día ya no, ya entra para su segunda nota. Ya chicos, entonces acá me dice, Romaní me dice, está buena esta aplicación, se escucha mejor. Sí, ahí tuve problemas con Brenda, creo que no escuchaba bien, pero yo como les digo, con el Agro 5 ya todas nuestras clases las desarrollamos así les explico sus clases a ellos. No tenemos problemas con el audio, sí, me escuchan muy bien, pueden observar las diapositivas, pueden participar, bien, si no quieren hablar por el audio, pueden hacerlo acá por el chat, entonces ellos me escriben, yo les contesto,
o me paran, porque también pueden hacer los chicos ustedes. Estoy explicando la clase y quieren preguntarme algo de ahí, como les dije, ahí tienen una manito. Si ustedes le hacen clic a esa manito, la manito aparece acá al lado de su nombre. Entonces yo puedo ver que ustedes quieren hablarme. Entonces yo me paro ahí, les doy el pase para que ustedes me hagan la pregunta que desean o me puedan hacer la sugerencia que ustedes crean conveniente. No sé, todo lo que ustedes deseen hablar y decir, ¿no? Como les digo, yo no me molesto porque hagan alguna sugerencia, chicos. Todo lo que nos mejore la calidad de aprendizaje, porque no es lo mismo pues estar en presencial que hacerlo de esta forma. Por eso estoy buscando la forma de cómo llegar a ustedes de la mejor manera. Yo creo que esta es una muy buena forma de poder explicarles. Les voy a buscar videos también, ya la próxima clase les empiezo a buscar videos, porque en esa plataforma les puedo colgar videos, ustedes pueden ver videos, y podemos interactuar, como les digo, ustedes me están escribiendo, yo les estoy contestando. Acá me dice, esta aplicación es mejor y así se puede explicar mejor de los temas. A veces tenemos dudas y nos está quedando claro en esta clase. Eso es lo que quiero, chicos. Eso es lo que quiero tratar de solucionar con esta aplicación. De que ustedes no se queden con las dudas, ¿ya? Porque a pesar de que yo al principio en sus grabaciones les decía, chicos, si después de esta grabación les queda dudas, escríbanme al WhatsApp, pues nunca lo han hecho. Nunca me han escrito para preguntarme alguna duda que les quedó. Yo creo que sí tienen, porque miren, este curso es un curso nuevo para ustedes. De repente muchos de ustedes no tienen ni idea cómo es la crianza de los peces, ¿verdad? Cómo es que se da. Entonces, yo ahorita en el instituto estoy dictando que es crianza de peces, estoy dictando crianza de cuyes, de aves, voy a dictar cuyes y cerdos, vacunos. Yo soy ingeniero zootecnista, entonces ya hice una presentación con ustedes para decir, para enseñar, para presentarme, ¿no? Entonces, todo esto lo manejo, lo enseño y he tenido la oportunidad de trabajar en sierra con truchas. Yo he trabajado en tecnológico de sierra y en sierra se criaba la trucha, entonces habrían criaderos de truchas, era muy factible hacer prácticas, llevar a los chicos para que puedan ver todo el proceso de la crianza, del sexaje, de que puedan ver un macho, una hembra, de que puedan ver el proceso ¿cómo se llama?, de fecundación artificial. Había las posibilidades. Acá ya me había puesto de acuerdo con un ingeniero para ir a las lomas, ahí tienen un criadero y podíamos ir a hacer las prácticas allá, pero desgraciadamente por este problema del COVID ya no se puede hacer ahora, pero de que lo vamos a hacer más adelante, lo vamos a hacer, porque de todas maneras, chicos, sus cursos son teóricos y prácticos, y más prácticos que teóricos. Entonces, la práctica no es que se va a quedar así, sino se va a desarrollar. Vamos a ver cómo el Ministerio de Educación nos indica ya más adelante cómo vamos a desarrollar esa parte práctica, cómo la vamos a recuperar, pero de hecho que se va a recuperar, chicos, se va a recuperar. Entonces, vamos a hacerlo. Todo lo que ahorita les estoy enseñando en teoría y les voy a empezar a enseñar en videos, en algún momento, lo vamos a desarrollar, chicos, en la práctica. Lo vamos a desarrollar en la práctica. Entonces, lo que sí quiero, pues, que tengan ya muy clara la parte teórica, que no se queden con las dudas. Y de repente, incluso en un instituto yo había hablado con la directora para instalar ahí una pequeña piscigranja de tilapias. Me decía la profesora Fanny, que la directora, que tenían el problema que el agua es un poco salina, y entonces teníamos que medir cuál es su nivel de salinidad para de repente nosotros poder trabajar con esa crianza. Y no con muchos, de repente con unos pocos, primero como para que conozcan, manejen y aprendan lo más importante, ¿no? Y si teníamos que hacer visitas pues en otros lugares para poder complementar nuestra teoría, pues de hecho que la teníamos que hacer. Así se aprende, chicos, saliendo, conociendo las realidades. Sobre todo es necesario que conozcan esas realidades porque son el ámbito de trabajo de ustedes. Es el futuro laboral de ustedes, las zonas que están a su alrededor, donde ustedes se pueden desempeñar como profesionales, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que ustedes conozcan y conozcan dónde se están ubicando ahorita estas piscigranjas, a su alrededor, dónde están más cerca, dónde se están produciendo, ¿verdad? Entonces, estaba acá cerca de las lomas, no estaba muy lejos para poder ir, porque ya los criaderos están en Sierra, Huancabamba, ya son un poco más retirados, un poco más lejos. Entonces, dependía mucho de ponernos de acuerdo ustedes y yo, y de repente igual lo podíamos hacer. Ya
ya dependía mucho de esto. Pero como les digo, por el momento vamos a tener que hacerlo de esta forma, chicos, porque no nos queda otra, pero lo importante es que sigamos aprendiendo. Cuando uno quiere aprender, chicos, de donde sea lo puede hacer. Ya ustedes desde su casa pueden hacerlo leyendo lo que yo les envío o entrando al internet y averiguar más de lo que yo ya les doy, ¿verdad? Porque lo pueden hacer. Y de repente la próxima clase me vienen a preguntar, yo no soy la todo tampoco, de repente va a haber algo que de repente yo no sepa y que les voy a decir, bueno, ahorita no manejo la información, pero ya luego les puedo informarme y les puedo contestar, ¿verdad? Entonces, aquí todos aprendemos, ustedes tienen experiencias de repente que yo no las tengo y que de sus experiencias también aprendemos. Por eso les decía, de repente ya alguno de ustedes tuvo la oportunidad de trabajar en este ámbito de la piscicultura y conoce un poco más, ¿verdad? Entonces es muy importante, la experiencia nos ayuda mucho, nos enseña mucho. Entonces, por eso ustedes son técnicos, porque ustedes más basan su aprendizaje en práctica, ¿ya? Pero ahora, como tenemos esta metodología, esta es la que vamos a usar ahora. Entonces, igual, como les decía, pónganse de acuerdo de repente para los que no tienen problemas para ingresar a esta hora. Si todos se ponen de acuerdo y me dicen un día y un horario donde todos puedan o la gran mayoría puede estar, entonces no hay ningún problema. Yo me adecuo al horario que todos ustedes puedan. Ya, lo importante es que estén, que vayan, que puedan obtener ese aprendizaje que yo ahorita les estoy dando, que yo les puedo explicar. Que ustedes no se queden con la duda, sino que sepan que sí entendieron. Y si no me entendieron, tienen la oportunidad de preguntarme ahorita, Miss, esto no me entendí, ¿verdad? Igual, entonces, sus actividades también igual me pueden preguntar, les dejo sus actividades, a veces hay algunos que no entienden, no me molesto si ustedes me escriben a mi WhatsApp o al grupal o me llaman, no hay ningún problema, chicos. De repente no lo entendieron en ese momento que les dejo, entonces luego me pueden preguntar y les puedo explicar. Entonces creo que la semana pasada les dije algo que investiguen sobre transgénicos, ¿verdad? Hay especies que ahora se están creando, ¿verdad? Las están formando a nivel de laboratorio porque están manejando sus genes, pues se llaman transgénicos. Entonces, que averiguaran cuáles transgénicos ya están utilizándose ahora en el ámbito piscícola, ¿verdad? Y no solo en el piscícola, también en el pecuario, en el agrícola, también hay plantas transgénicas, ¿verdad? Hay animales transgénicos. Entonces, esto está avanzando con un límite de aceptación por la gente, sí, porque la gente está que se limita un poco para aceptar ese tipo de crianzas, pero como les digo, ya los hay, en la piscicultura ya los hay, así que eso es lo que les dije que averiguaran cuáles son esas especies, ¿verdad? Y ya que averiguan quién es el especie transgénico, o sea, cómo se formó, ¿no? ¿Qué gen le pusieron? ¿Con qué gen cruzaron para obtener ese transgénico? Y obvio que esos transgénicos, pues la producción de carne es mucho mayor. Es bastante mayor la producción de carne comparada con una especie natural, ¿verdad? Como le ponen un gen de conversión alimenticia muy bueno, entonces empiezan a producir más y más carne comparado con un natural, pues que no tiene ese gen, ¿verdad? Entonces produce de carne lo que puede, pero el transgénico mucho más. Entonces sí sería bueno utilizarlos pues, para el caso de engorde, nada más, ¿no? Engordarlos y venderlos como carne, pero no para reproducirlos. Porque no sabemos qué alteraciones, porque ya tiene alteraciones genéticas, qué alteraciones puede ocasionar si se cruza con un animal natural. O de repente, como es un animal más grande, va a empezar a cruzar con todas las hembras y no va a dejar que el otro animal se desarrolle y va a terminar extinguiéndose esa especie natural porque ya no deja que el macho se reproduzca. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿alguna otra consulta que tengan, chicos? ¿Alguna otra pregunta que me quieran hacer? Bien, entonces si ya no tienen más preguntas, ya entonces estarían listos para mañana. Como les digo, ya su examen va a quedar hoy día colgado ya, hoy día en la noche queda colgado para mañana tengan todo el día para desarrollarlo. Y suerte pues chicos, espero que hayan leído sus separatas, hayan logrado leer la información que se les dio y o la tengan en el aula virtual, leanla de ahí, si los que han logrado imprimirla, que bueno, lo pueden leer en sus clases y como les digo, las preguntas van de acuerdo a lo que yo les he hecho en la plataforma virtual. Ya lo que está ahí es lo que se les va a preguntar, no les voy a preguntar otras cosas. ¿Sí chicos? Muy bien entonces. Vamos a dar por terminada la clase y el día viernes ya nos volvemos a encontrar. ¿Sí? Roberto, ¿tienes activo tu audio, hijo? ¿Quieres decir algo?
Roberto. No, se le ha activado el audio. Profe, Dime, hijo, ¿quieres decirme algo? ¿Tienes activo tu audio? ¿cuáles son las especies que no le entendí? Se está cruzando con otro audio. A ver, primero Romaní, los otros audios apáguenlos. Primero Romaní para poderlo escuchar. Primero Roberto. Ya, a ver, Roberto, dime, te escucho. Técnicas, no entendí muy poco entendí. ¿Me puede explicar? ¿Cuál? Las especies transgénicas. Ya, los transgénicos, ya. A ver, chicos, para que les quede claro el trabajo que les dejé. En cuanto a los transgénicos, les decía que los transgénicos son especies. Cuando nosotros hablábamos de mejoramiento genético en la última clase que les hice, les decía que yo simplemente busco características ya existentes en los animales para cruzarlos. Busco un macho con buenas características, una hembra con buenas características y los cruzo y obtengo los hijos que han heredado esas características buenas que yo quería de los padres. No sucede así con el caso de los transgénicos, porque en los transgénicos, ¿qué es lo que se hace? Se hace es como si nosotros creáramos una nueva especie. Se hace una modificación de los genes. O sea, yo le agrego un gen de otra especie a ese pez. ¿Ya? O sea, mi base es un pez, por ejemplo, una tilapia. Yo tengo la tilapia, pero la voy a hacer una transgénica. La tilapia roja, por ejemplo, es una transgénica. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo le agrego a su mapa genético a nivel de laboratorio, hago esto. Yo agrego a su mapa genético un gen, por ejemplo, del chancho o de una anguila, pero de otra especie. Entonces, yo incorporo ese gen porque ese gen hace que produzca más carne, por ejemplo. Entonces yo le incorporo ese gen a esa especie y me va a crear una nueva. O sea, voy a tener la tilapia, ¿verdad? Pero con otras características. Va a ser una tilapia mucho más grande que la tilapia normal, mucho más desarrollada, ¿verdad? Entonces, es la tilapia como base genética, pero le agregaron un gen adicional que no le corresponde, que es de otra especie, ¿verdad? Entonces, esos animales transgénicos ya existen en la piscicultura. Como les digo, la tilapia roja es un transgénico, pero hay más. Está ahí activado. Ya, Brian, tienes el audio activado, hijo. Ya, entonces, Romaní, no sé si me entendiste. Eso es lo que le estoy pidiendo, o sea, esas especies que ahora se están usando. Esas especies que ahora están usando en la piscicultura ya. Roberto, no sé si me entendiste lo que te expliqué. Activa tu audio para que me contestes. ¿Te quedó claro, hijo? Brian Chiroque, Brian, ¿estás activo, hijo, con tu audio? ¿Me quieres decir algo? ¿Me quieres preguntar algo? Brian Chiroque Cruz. Otra cosa, chicos, para la próxima entren con sus nombres, así como acá Brian Chiroque Cruz, sus nombres y sus apellidos, ya, para que pueda agregarlos a la lista, ya. Su nombre y su apellido. El correo solo lo ponen para ingresar a la plataforma, pero el ID que les pide pongan su nombre y apellido para poder controlar la asistencia. Muy bien, chicos, entonces si ya no tienen más preguntas, hasta la próxima semana nos estaríamos viendo. Ya ustedes me avisen si es que tengo que cambiarlo para otro día, si se ponen de acuerdo, o si no sería el mismo horario para la próxima semana. ¿Sí? Muy bien, entonces, muchas gracias, chicos. Cuídense.